La historia político-venezolana del siglo XX muestra diversos periodos cargados de innumerables episodios, donde la violación sistemática de los derechos humanos fue la principal protagonista. A principios de 1958 es derrocado Marcos Pérez Jiménez, catalogado entonces como el último gobierno dictatorial del siglo XX. El nuevo modelo político ofrecía insertar a la democracia como sistema de vida de la nación. No obstante, desde 1958 hasta 1998, miles de familias venezolanas estuvieron signadas por el terrorismo de Estado, siendo víctimas de una represión sin precedentes. En este periodo, conocido como el punto fijismo, fue instaurada además la funesta figura de las desapariciones forzosas. El número de víctimas cuantificadas del terrorismo de Estado del punto fijismo a la fecha de hoy asciende a 10.071 personas. Mi nombre es David Nieves, ¿no? A mí me tocó el privilegio de nacer en la parroquia La Pastora, ¿no? Desde pequeño tuve una actividad política por cuanto mi papá y mi mamá fueron dirigentes de Acción Democrática, ¿no? O sea que me crié en un hogar de adeco, ¿no? Yo nací en 1940 y a los 8 años, en el año 48, yo acomodaba los banquitos para las sesiones que ocurrían en mi casa cuando se reunía Acción Democrática. O sea, estuve en esa actividad siendo un niño. Después la vida me fue zumbando por distintos caminos hasta que terminé militando en el movimiento de izquierda revolucionario MIR, ¿no? Que lo dirigía Domingo Alberto Rangel y Simón Sáenz Mérida, ¿no? Y un gran amigo mío que después fue mi maestro llamado Carmelo Laborí. Participé pues en toda la actividad política que esa época de la vida me dejó, ¿no? Conocí lo que fue la frase célebre de un personaje tenebroso en la vida de política venezolana, como fue el señor Rómulo Betancourt, ¿no? Quien estableció una premisa para la vida del ser humano que era disparar primero y averiguar después. O sea, uno no tenía derecho a nada, sino simplemente a recibir el plomo, el tiro, ¿no? Que te daba el policía simplemente porque tú tuvieras una manera de pensar distinta a lo que pensaba en esa época la democracia representativa. Una democracia representativa que nació con el gobierno supuestamente democrático que dirigió en esa época Rómulo Betancourt, ¿no? Y que aparte de eso venía o había salido de una lucha política que libramos muchos jóvenes cuando Pérez Jiménez, ¿no? A mí me tocó la oportunidad de haber peleado el 21 de enero, cuando la huelga que derrocó a Pérez Jiménez, lleno de ilusiones, de coraje. Yo salía a tomar la jefatura de La Pastora, ahí me recibió la policía a tiro, me dieron un tiro en el abdomen. Lo que terminó entonces estableciendo mi derrotero político, pues, ¿no? Participé en la guerrilla urbana que estableció el MIR en esa época y finalmente terminé siendo posteriormente militante y dirigente del MIR en la zona del oriente del país, ¿no? Y precisamente estando yo en una oportunidad frente a una plaza que llaman la Plaza San Juan en Barcelona, allí me encañonaron, ¿no? Y me hicieron preso. ¿Quiénes hicieron eso? Nada más y nada menos que en ese grupo de gente que me estaba haciendo preso estaba Núñez Tenorio, alias Luisito, Pacheco Saer, ¿no? Leovigildo Pacheco Saer, alias Córdoba, ¿no? Y estaba un personaje llamado Guedes, que ha sido el asesino más grande que ha tenido esta tierra en el mundo, es un responsable de la muerte de varios campesinos en el estado Lara. Ellos estaban con un señor llamado Luis Planchard. ¿Quién era Luis
Y él un día desertó y se pasó a trabajar con el enemigo y se convirtió en un sapo traidor, ¿no? Y por culpa de él me hizo preso ese grupo de personas que yo les narré, que no eran más y nada menos que eso los llamaban el Gang de la Muerte. El Gang de la Muerte. Con este último nombre fueron conocidas varias organizaciones paramilitares, unas más independientes del Estado pontifijista que otras. A mediados de los años 60 se comenzaron a configurar organismos paramilitares para la lucha antisubversiva. En tal sentido, se utilizó a la DIGEPOL para labores de inteligencia y contrainteligencia, lo cual incluía la labor de reclutar traidores dentro de las filas insurgentes para, entre otras cosas, hacer cursos de técnicas de interrogatorios. Eran puros asesinos los que me habían agarrado en ese entonces. De ahí me llevaron al cuartel Freite, me llevaron a la DICIP, a la DIEPOL. Después me llevaron al cuartel Freite de Barcelona. Del cuartel Freite de Barcelona me llevaron al cuartel Páez de Cumaná. Del cuartel de Páez de Cumaná me regresaron al estado de Anzoátegui y me llevaron a un campamento antiguerrillero llamado La Guacharaca, ¿no? Que era un campamento que tenía antes, en una época, lo que denominaban aquí el Ministerio de Obras Públicas, donde habían unos camiones cisternas abandonados, ¿no? Un camión de cisterna de esos abandonados fue mi calabozo durante 15 días, ahí estuve yo metido, ¿no? Hasta que me sacaron, posteriormente, un 27 de diciembre me sacaron para Cocollar. Cocollar era el campamento antiguerrillero, el Teo 4, uno de los campamentos antiguerrilleros más tenebrosos que había en Venezuela en esa época. Y estando allí en ese campamento antiguerrillero, me sacaron el día 29 de diciembre. 29 de diciembre me sacaron para la cárcel de La Pica, donde allí me recibieron en la cárcel de La Pica los distintos presos políticos. Yo supe que estaba desaparecido porque en un momento, cuando una comisión de la DICIP, que viajó allí al Cocollar, a ese centro, a ese campamento antiguerrillero que llaman La Guacharaca, estaban leyendo ahí el Universal, ¿no? Y un DICIP le comentó al otro que aparecía una nota, ¿no? No lo dijo exactamente así, pero yo entendía que había una nota de mi familia diciendo que yo estaba desaparecido. Bueno, finalmente terminé yo llegando a la cárcel de La Pica. En la cárcel de La Pica conviví con varios presos políticos, muchos de ellos hoy en día muertos en manos de los cuerpos de seguridad del Estado. Hasta que un día nos montaron a un autobús a 8 presos políticos, y a los 8 presos políticos nos llevaron esposados, ¿no?, hasta la cárcel de Ciudad Bolívar. Cuando teníamos oportunidad de hablar con los presos comunes, le hacíamos ver lo que era precisamente esta democracia representativa. Estoy ya en el gobierno del señor Rafael Caldera, y dentro del gobierno del señor Rafael Caldera entonces nos trasladaron para acá, para el cuartel San Carlos. Y aquí estuvimos presos, esos 8 presos políticos estuvimos aquí. Bueno, la vida continuó su curso. Yo pienso que no habría que decir que yo después de ahí me metí en la congregación de los Carmelitas Descalzos, ni el sindicato de señoritas pobres pero honradas, de caballeros pobres pero honrados, ni nada de eso. Yo seguí en mi actividad política. Y estando en mi actividad política, un día me detuvieron, ¿no?, por la zona que está al lado de lo que es hoy el edificio de PDVSA, ¿no?, en la Campiña. Allí comenzó entonces un calvario, ¿no? Comenzó una época de mi vida llena de angustia, de zozobra, que yo no quiero volver a recordar, y si lo hago hoy en día porque yo quiero que los jóvenes de hoy, la gente sepa cómo actuaban los cuerpos de seguridad del Estado frente a lo que era una sospecha, frente a lo que era una manera de pensar, frente a lo que era una idea, o frente a lo que pudiera ser hasta un delito que uno hubiese cometido, ¿no? Porque yo puedo, o tú puedes haber cometido un delito, pero ese delito yo no puedo enjuiciarte sin antes establecer, ¿no?, yo como carcelero, no te voy a hacer un juicio, ¿no?, sin antes llevarte a un tribunal y tal. A mí, desde el momento que caí, ¿no?, yo
como se lo dije a ellos, yo me convertí en un indiciado de por vida. Me acusaban de haber participado en el secuestro de William Franklin Howe. Y al acusarme de eso me montaron en un carro. Y ocurrió algo muy singular, ¿no? Que el chofer de ese carro policial donde a mí me montaron, ¿no? Todavía no me habían vendado, yo estaba bien, ¿no? El chofer de ese carro era un discípulo que vivía en la parte baja, ¿no? En el piso de abajo del edificio donde yo vivía en Caricuao. Y ese señor policía, él se obstinaba mucho y teníamos muchos encontronazos siempre porque las pisadas de la casa le molestaban a ellos en el piso de abajo, ¿no? Desde allí ya yo supe que estaba perdiendo, pues, ¿no? Que ya llevaba ese primer round perdido, ¿no? De allí me llevaron, a partir de ese momento me pusieron una venda en los ojos, ¿no? Me cambiaron a otro vehículo. Después sentí también que me pasaron de ese vehículo, me pasaron para una camioneta, ¿no? Que ellos la llamaban la panadera. Yo nunca la vi, ¿no? Pero ellos la llamaban la panadera. En esta camioneta, eso fue mi calabozo durante todo, creo que 2 días aproximadamente, ¿no? Y allí me torturaron. Allí comenzaron un suplicio tenebroso, como fue lo de colocarme primero en los pulgares de las manos unos cables donde me pegaban electricidad, simplemente diciéndome, esto es solamente el comienzo, dime dónde está Nijao, ¿no? La electricidad, y quiero narrar esto primero, porque alguna gente lo sepa, ¿no? La electricidad es como un golpe intenso que te dan en el cuerpo, pues, pero tú tiemblas, ¿no? Y a ti te sacude, el interior del organismo se te sacude, brinca, ¿no? Bueno, ese comienzo iba seguido de golpes en el abdomen, de golpes en el pecho, ¿no? Descanso, nuevamente otra sesión, descanso, nuevamente otra sesión, ¿no? Agarraban ellos dentro de la camioneta, ¿no? Se metían, unos me agarraban por el pie, otros me agarraban por el cuello, me tumbaban en alto, ¿no? Y me dejaban caer. ¡Pah! Y el comienzo pasó entonces que la electricidad ya no era en las puntas de los dedos, era en los pies, ¿no? Era en el abdomen, era en el pene, ¿no? O sea, y los golpes eran por cualquier lado del cuerpo. Yo no te puedo decir que eran en el pecho, que eran en el abdomen, eran por donde ellos les diera la gana, por donde les saliera su puño, ¿no? Lo demás era que me siguieron dando palos y golpes por el camino hasta que yo sentí un momento que un silencio, no me dieron más golpes durante todo ese día, ¿no? Toda esa noche, ese día, ¿no? O sea, a mí me agarraron preso como a eso de las 9 de la noche, ¿no? Estuvieron dando golpes toda la noche, todo el día siguiente, ¿no? Metido en esa misma camioneta que llamaban la panadera, ¿no? Hasta que llegué a un sitio que yo no supe dónde fue, ¿no? Y allí me metieron en una casa, ¿no? Sin quitarme nunca la venda de los ojos. Y allí comenzó entonces otra sesión de tortura, ¿no? Primero me desnudaron, ¿no? Y me tenían acostado en una cama, de esas camitas que existían antes, que eran de puro alambre, el jergón era puro alambre. O sea, ahí no había colchón, sino ahí estaba acostado yo y las muñecas me las tenían amarradas con una esposa en el copete y en los pies también. Y en ese estado, ¿no? Allí me pusieron electricidad por todas partes, ¿no? Me dieron golpes por todas partes, ¿no? Dándome golpes por todas partes, simplemente lo que me repetía siempre era, ¿dónde está Nijao? Como ellos veían que cuando a mí me pegaban electricidad, el cuerpo mío bamboleaba, ¿no? Entonces no se le ocurrió otra cosa, ¿no? Que parar
que se parara alguien encima de mí con unas botas aquí en mi pecho, ¿no? Y pegarme electricidad de manera que yo no pudiera bambolearme. Metieron un trapo en la boca, me vendaron también, ¿no? Para poderme pegar la electricidad. Como eso no le funcionaba, ¿no? Me paraban de allí, me guindaban y entonces me daban golpes por todas partes. Hasta que llegó un día en el que llegó un personaje, un discípulo, que lo llamaban el Caimán. Me mandó a quitar la venda de los ojos. Me buscaron la ropa que yo cargaba puesta el día que me hicieron preso. Me dijo que me peinara y yo le hice así, porque intentó peinarme yo. Después que me habían quedado esa golpiza tan grande, iba yo a tener ánimo de que alguien viniese con algo de ternura hacia uno. Ese era el colmo del cinismo. Bueno, se fue el señor de la ICI. Acto seguido llegó un personaje de la ICI, que también yo pude verlo y hablar con él. Personaje de la ICI, y ese personaje de la ICI me ofrecía, ¿no? De parte de un señor llamado Octavio Lepage, ¿no? Me ofrecía dinero, me ofrecía una beca, me ofrecía salir al exterior. Me hicieron todos los ofrecimientos del mundo. Por supuesto, yo le dije que yo ni aceptaba eso, ni tenía ningún motivo por qué aceptarle eso, porque él me decía que yo le dijera dónde estaba mi house, ¿no? Y entonces me sacaban fuera del país. Posteriormente se acercó otro personaje tenebroso, que fue el que siempre dirigió la tortura, ¿no? Llamado Henry López Cisco. Ahí eso fue como la despedida, ¿no? Me agarraron la cara, me la metieron en una poceta, ¿no? Bien, como para ahogarme. Uno no se ahoga, pero uno tiene que tragar esa agua porque no aguanta la respiración. Y por lo general uno vomita encima de esa agua y encima de ese vómito te vuelven a meter la cara, ¿no? Pude hablar también con un señor llamado Aristides Lander Flores, jefe de la ICIP. Me dijo, ¿tú sabes quién soy yo? Y yo le dije, yo no sé, pero debe ser jefe porque tiene chaqueta. Ahí, ¿no? Yo soy Aristides Lander, jefe de la ICIP. Quiero que tú me digas a mí dónde está Nijao. Yo no sé dónde está Nijao. Y agarraron a partir de allí, me volvieron entonces a poner la venda en los ojos. Me volvieron a llevar nuevamente me volvieron a poner en el mismo sitio donde tenía, pero nuevamente vendado. Y me sacaron en un carro, en un Jeep, y hacia Altagracia Orituco, ahí me metieron entonces en un camión del ejército, en una camioneta del ejército. Ahí estuve durante toda una noche, hasta que me montaron en un helicóptero. Hubo un discípulo que me decía que si yo no señalaba el sitio donde tenía Nijao, él me iba a tirar del helicóptero. Yo decía, mira, antes de que me tiren, yo me agarro de ese bolsillo, me agarro de esa camisa y nos vamos los dos. Finalmente era pura habladera de tontería, porque había un señor que estaba en una esquina, yo no sé quién es, pero agarró, le dijo al piloto, le dijo, mira, vámonos para allá. Yo no sirvo para esta comiquería, ¿no? Yo no sirvo para esta payasada, ¿no? Porque ellos me decían, tú no estás preso, tú estás secuestrado. Y tú apareces cuando aparezca Nijao, ¿no? Eso era lo que me decían, tú apareces cuando aparezca Nijao. Mi familia no tenía la menor idea de dónde estaba yo. La menor idea de dónde estaba yo. Ni una llamada telefónica, nadie sabía dónde estaba yo. Yo recuerdo que mi mamá, en ese momento estaba mi vieja viva, y dijo una cosa que a mí me quedó muy
muy interiorizada después adentro, ¿no? Que dijo, yo prefiero que me entreguen un muerto y que no me entreguen un sapo. ¿Cuál prensa? La prensa, salvo que esto vale la pena comentarlo, salvo un atisbo de esperanza que había en el Nacional. ¿Tú sabes por qué? Porque el Nacional era en esa época un reducto de la gente de izquierda. La gente de izquierda militaba, trabajaba como periodista en el Nacional. Y ahí estaban todas esas personas que hoy en día ya no están, ¿no? Porque toditas finalmente las terminaron votando, ¿no? Que eso de vez en cuando sacaban un taquito, desaparecido David Nieves, tal cosa. Apareció una foto de mi hermana reclamando, eso lo vi yo después, reclamando que no sabía dónde estaba yo, de mi mamá, habían todas esas cosas, pues, ¿no? No, la prensa internacional, absolutamente nada, nada. Agustín Calzadilla uno era el presidente del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de la época, ¿no? Y Agustín Calzadilla se lo lleva preso. Bueno, ¿dónde está Agustín? Agustín está preso, tienen preso el presidente de Derechos Humanos, lo tienen preso en la DICIP. O sea, así funcionaba el sistema de la democracia representativa. Así funcionaba la policía política de este país. Ese era el trato que le daban a los presos políticos en Venezuela, ¿no? Así era la forma como a uno lo trataban, independientemente de que uno fuese culpable, fuese inocente, pero al margen de eso, ¿no? Había una actitud terrorista, había una actitud exagerada del trato del ser humano, ¿no? Ahí yo perdí noción de qué día era ni nada, sino me metieron aquí en el preso en el cuartel de San Carlos. Me llevaron primero a un sitio que llaman aquí La Pajarera, que lo conocen los presos políticos. Después me sacaron de ahí y me llevaron para otro sitio que llaman La Cueva del Humo. Bueno, hasta que finalmente un día, por orden del DIN, quiero decirlo así, por orden del gobierno, por este caso el DIN era el mentor principal de mi prisión, y de un señor llamado Belmonte Hernández, que era el jefe del cuartel San Carlos, a mí me aislaron, ¿no? Ahí me metieron en un calabozo, ¿no? Encerrado todo el tiempo, ¿no? 1 año exactamente, ¿no? Yo entré un día y salí al año siguiente, ese mismo día, ¿no? Hasta que yo terminé saliendo diputado, ¿no? Yo estando preso, yo fui el candidato a diputado que postuló la Liga Socialista. La Liga Socialista me propuso a mí como diputado. Salí por esa puerta del cuartel San Carlos ese día, Salón Mesa Espinosa y yo, que también Salón Mesa era candidato a diputado, y salimos los dos electos diputados allí en esa calle, ¿no? Yo intenté un juicio contra mis torturadores, contra los tipos que a mí me torturaron. Hicimos un juicio, llevamos testigos, se introdujo ante un tribunal, ahorita no recuerdo el nombre, ¿no? Y hubo un juez llamado, apellido Nanso Viaggi, se llamaba, hermano del cura Viaggi, aquel que mató a aquella señora en Ciudad Bolívar, su hermana, ¿no? Un hermano de él por cierto está vivo todavía, ¿no? Nanso Viaggi, siendo juez suplente, un día, aprovechando que el principal no estaba, ¿no? Y el que estaba encargado de la cátedra era él, ¿no? Él tomó una decisión salomónica irrisible, que era la siguiente: en cuanto al procesado David Nieves, debo decir que está comprobado el delito de tortura, pero no están comprobados los torturadores, en consecuencia termina el juicio y no hay ningún preso, ¿no? Eso parece, y el juicio son cosas jugadas, ¿no? Eso es cosa jugada, solo que ahora con la nueva ley, ¿no? Los delitos de derechos humanos no prescriben, y eso habrá que volverlo a hacer nuevamente. Nosotros vamos ahora a un proceso, a un juicio, que debemos irle haciendo a todos los casos que están investigando, porque la Comisión de la Justicia, la verdad, lo que hizo fue levantar como un informe sobre todas esas personas que aquí desaparecieron, sobre todos esos torturados que se dieron aquí en Venezuela, ¿no? Y basado en eso, de ahí habrá todavía algunos elementos que pudieran rescatarse, ¿no? Algunos elementos que pudieran rescatarse para hacer juicio, ¿no? Para hacer justicia, perdón, ¿no? Para hacer justicia sobre esos crímenes que allí ocurrieron. No solamente que no hay represión, yo lo digo
estamos en una situación muy seria, pero yo digo que ¿qué aspiran ellos? Si yo voy a quemarte, a cerrar una vía, a quitar las alcantarillas, a quemar una tanqueta, a quemar un carro, ¿qué aspiran ellos? O sea, lo menos que te pongan es agua. O sea, lo más inocuo que hay en el mundo es que le echen uno agua. Lo más sencillo en el mundo es que le sumen a uno una bomba lacrimógena. El que no haya olido una bomba lacrimógena aquí primero no fue estudiante. Yo fui amigo de un compañero que le llamábamos nosotros Carecamión y apellido Ramones, ¿no? Que salíamos de una manifestación en la Plaza de la Concordia, ¿no? Y veníamos obreros que estaban pidiendo simplemente aumento salarial, ¿no? Y llegaron las bandas armadas de Acción Democrática y lo mataron. Mataron sin preguntarle nada, sino le cayeron a tiros simplemente porque él estaba pidiendo aumento de salario. No estaba pidiendo simplemente nada distinto a eso. No estaba haciendo lo que hacen estos señores de hoy día, que se dan el tupé, ¿no? De tomar una calle, de asaltar la base militar de la Carlota, ¿no? Y terminan diciendo que Nicolás es un dictador, ¿no? ¿En qué país del mundo tú asaltas una base militar y no vas preso, chico? Tú haces eso en España, en Estados Unidos, no es que vas preso, es que te matan, ¿no? Tú no puedes asaltar una base militar sin que tenga una respuesta de tiros que te vengan del otro lado. Demasiado bueno ha sido el gobierno, ¿no? Le digo, es más, aquí incluso lo digo con toda sinceridad, a mí me parece que eso, aquí no solamente hay libertad, aquí hay mucho libertinaje, nosotros somos demasiado buenos, compañeros. Nosotros tratamos con demasiada bondad, ¿no? A esos criminales, a esos asesinos. He aquí un país donde al jilguero se lo comió el dinero. He aquí un país